En una noche sin contaminación lumínica, al mirar el cielo desde un lugar oscuro, vemos miles de estrellas. El número de estrellas que podemos ver a simple vista, sin usar equipos como telescopios o binoculares, es de aproximadamente 5000. Por supuesto, este número representa solo una pequeña fracción del total de estrellas en el cielo. Las estrellas que no podemos ver a simple vista son demasiado tenues para nuestros ojos o se encuentran a distancias demasiado grandes. Entonces, ¿cuántas de las estrellas que vemos a simple vista siguen estando ahí? La luz de esas estrellas que observamos podría haberse extinguido o explotado antes de llegar a nosotros, ¿verdad? Antes de comenzar a responder esta pregunta, hablemos de por qué estamos abordando hoy una cuestión tan fascinante. La pregunta de si las estrellas que observamos sigan existiendo surge, en realidad, del hecho de que la luz tiene una velocidad limitada. La velocidad de la luz, que es el límite de velocidad del universo con aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, tiene un techo infranqueable. Este hecho, es decir, que la velocidad de la luz no puede superar los 300.000 kilómetros por segundo, significa que en realidad estamos mirando al pasado de todos los objetos que observamos en el cielo, en función de su distancia. Porque los fotones, las partículas que forman la luz, al viajar de un lugar a otro en el espacio, hacen que el tiempo avance hacia el futuro desde otro punto de referencia. Ilustremos esto con ejemplos sencillos para que sea más comprensible. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. La distancia media de la Luna, nuestro satélite natural más cercano, es de unos 384.000 kilómetros, es decir, un poco más de lo que la luz recorre en un segundo. Por lo tanto, los rayos reflejados por la Luna recorren 1.4 segundos en el espacio antes de llegar a la Tierra y finalmente a nuestros ojos. Es decir, cuando miramos la Luna, en realidad estamos viendo su estado de hace 1.4 segundos. El Sol, la estrella más cercana a nosotros, se encuentra a unos 150 millones de kilómetros. Por eso, la luz que emite el Sol realiza un viaje de 500 segundos en el espacio antes de llegar a nosotros. Es decir, cuando miramos el Sol, vemos su estado de hace 8 minutos. Ahora que entendemos la lógica básica, ampliemos rápidamente los ejemplos, ya que la velocidad de la luz en el vacío es siempre constante, y podemos aplicar esto fácilmente a todos los cuerpos celestes cuya distancia conocemos. Cuando miramos a Júpiter, retrocedemos 48 minutos en el pasado. Cuando miramos a Siria, la estrella más brillante del cielo, retrocedemos 8 años. Y cuando miramos el cúmulo de las Híades, el cúmulo estelar abierto más cercano a nosotros, retrocedemos 153 años. Al observar el cúmulo de las Pléyades, retrocedemos 440 años. Y al dirigir nuestra mirada hacia la gigante roja Antares, retrocedemos 554 años en el pasado. Por supuesto, no vamos a repetir estos ejemplos uno por uno, para las 5000 estrellas. Sin embargo, a partir de estos ejemplos e informaciones, podemos pensar que algunos, especialmente los más lejanos, quizás ya se hayan extinguido o explotado. Aunque este pensamiento parezca muy razonable a primera vista, hay algunos puntos importantes que estamos pasando por alto. En primer lugar, debemos señalar que todas las estrellas que podemos ver cuando miramos al cielo se encuentran dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Además, como conocemos el tamaño de nuestra propia galaxia, también podemos decir que las estrellas que vemos se encuentran en un pequeño brazo de nuestra galaxia. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Es decir, un rayo de luz emitido desde un extremo de nuestra galaxia tardaría unos 100.000 años en llegar al otro. Esto significa que incluso si la Tierra estuviera en uno de los brazos del borde de nuestra galaxia, solo podríamos ver el estado de la estrella más lejana de nuestra galaxia con un máximo de 100.000 años de antigüedad. Sin embargo, ninguna de las 5000 estrellas que podemos ver a simple vista está tan lejos de nosotros. Sin contar el Sol, la estrella más cercana que podemos ver a simple vista, Alpha Centauri, se encuentra a unos 4 años luz de distancia. Por otro lado, V762 Casiopeia, la estrella más lejana que podemos ver a simple vista en un cielo oscuro, se encuentra a unos 16.000 años luz de nosotros. Es decir,
La distancia de todas las estrellas que podemos ver sin equipos varía entre 4 años luz y 16.000 años luz. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Usando solo nuestros ojos, podemos mirar hacia el pasado un máximo de 16.000 años. Entonces, actualicemos nuestra pregunta inicial con este dato. ¿Existe alguna probabilidad de que las estrellas que vemos a simple vista hayan explotado en los últimos 4 a 16.000 años? Cuando se trata de la vida de las estrellas, no solo 16.000 años, sino incluso cifras como 100.000, 200.000 o 500.000 años son en realidad tan breves como el aleteo de una mariposa. De hecho, aunque sea muy difícil de ver a simple vista, la vida de Eta Carinae, la estrella de vida más corta que podemos observar sin instrumentos, es de aproximadamente 2 millones de años. Utilizamos el término corta vida para una estrella con una vida de 2 millones de años. Además, las estrellas de vida tan corta son bastante raras en comparación con otros tipos de estrellas. Solo el 0.0001% de todas las estrellas existentes tiene una vida tan corta como Eta Carinae. Además, Eta Carinae, a 7.500 años luz de distancia, es una estrella relativamente cercana a nosotros. No podemos esperar que se produzcan cambios dramáticos en las estrellas en periodos tan cortos como 7.500 años. Sin embargo, debemos mencionar que una abrumadora mayoría, el 85%, de las estrellas de la Vía Láctea está formada por lo que llamamos enanas rojas. Estas estrellas tienen una vida que oscila entre 70.000 millones y 10 billones de años según su masa. Es decir, las enanas rojas, las más abundantes tanto en la Vía Láctea como en todo el universo, son también las estrellas de mayor longevidad. Sin embargo, como las enanas rojas son objetos celestes bastante tenues, es muy difícil verlas a simple vista. A simple vista, podemos observar estrellas de vida relativamente corta, cuya vida oscila entre 1.000 y 10.000 millones de años. Este tipo de estrellas representa solo el 3% de todas las estrellas existentes en el universo. Es decir, aunque las estrellas que podemos ver son las de vida más corta, es casi imposible que el 99% de ellas haya explotado en los últimos 100.000 años. Por supuesto, pueden venir a la mente algunas estrellas que podría considerar excepcionales. Una de ellas es Betelgeuse. Incluso Betelgeuse, que según la escala de tiempo cósmico está viviendo sus últimos momentos, probablemente no habrá explotado todavía cuando usted muera, ni siquiera cuando los descendientes de sus descendientes hayan terminado su vida. Sin embargo, si queremos dar un ejemplo extremo y popular sobre el tema, podemos mencionar la galaxia de Andrómeda, porque Andrómeda es una galaxia que está fuera de la Vía Láctea y que también podemos observar a simple vista. Se encuentra a unos 2.5 millones de años luz de nosotros. Es decir, cuando miramos a Andrómeda, estamos viendo su estado de hace 2.5 millones de años. Sin embargo, sabemos que más del 80% del billón de estrellas de Andrómeda tiene una vida de unos 10 billones de años. Por lo tanto, incluso si hubiera alguna manera de ver al instante el estado actual de un objeto celeste tan lejano como Andrómeda, nos daríamos cuenta de que no ha habido ningún cambio significativo. Por supuesto, en este punto también es necesario aclarar una posible confusión. Dijimos que podemos ver Andrómeda a simple vista, pero no la incluimos en la lista de estrellas visibles a simple vista. La razón es que no podemos ver las estrellas de Andrómeda de forma individual. Incluso cuando la miramos con binoculares o telescopio, Andrómeda nos aparece como una nube blanquecina y tenue. Por esta razón, no podemos incluir Andrómeda plenamente en el alcance de este tema. Cuando dejamos a Andrómeda fuera de la ecuación, comprendemos que las estrellas que podemos ver están en realidad a nuestro alcance en términos cósmicos. Por eso, la probabilidad de que la luz de las estrellas que vemos al mirar al cielo haya explotado o desaparecido antes de llegar a nosotros es prácticamente cero. Es decir, la próxima vez que mires al cielo, no olvides que en realidad estás compartiendo el mismo cielo con todas las personas que vivieron al menos 16.000 años antes que tú. Seguimos compartiendo de la misma manera ese cielo en el que trabajaron todos los científicos y astrónomos del pasado,
y al que miraron en busca de inspiración poetas y artistas. La razón de esto, como hemos intentado explicar a lo largo del video, es que nuestra propia vida, comparada con la de los cuerpos celestes, es tan breve como el aleteo de una mariposa.